Uno de los más grandes escritores de la literatura estadounidense, el cual logró crear un mundo lleno de imaginación que resuena hasta el día de hoy en las mentes de niños y adultos, fue el inigualable Dr. Seuss. Este característico artista dejó un legado extraordinario con su universo surrealista y personajes que se han arraigado en el imaginario colectivo. Lamentablemente, su obra impresa no logró superar las barreras del lenguaje, ya que su magia solo se puede encontrar en su idioma original con sus rimas características. Sin embargo, gracias a las diversas adaptaciones cinematográficas realizadas durante más de 50 años, su trabajo logró ser reconocido a nivel internacional. Es así como aquí en El Faro Fundido te presentaré el maravilloso mundo de las adaptaciones animadas del Dr. Seuss. Antes de continuar, te recuerdo que puedes suscribirte y dejar un like. Me ayudarías muchísimo de esa manera. Sin más que agregar, continuemos con el video. El Dr. Seuss, cuyo nombre verdadero era Theodore Seuss Geisel, fue un escritor y caricaturista estadounidense conocido mundialmente por sus libros infantiles llenos de un estilo surrealista y rimas características. Desde temprana edad, Seuss mostró un gran talento para el dibujo y la escritura, gracias a que su madre lo incitaba al mundo del arte y la poesía. Sus primeros trabajos profesionales fueron publicados mientras estudiaba en la Universidad de Dartmouth, donde destacó gracias a su trabajo en el periódico de humor Jack-O-Lantern. Pero, durante su tiempo, se enfrentó a problemas con la ley seca y fue despojado de su puesto de editor en jefe. Sin embargo, él deseaba seguir publicando su arte en dicho periódico, por lo que comenzó a firmar sus creaciones bajo el seudónimo de Seuss para no ser descubierto. Después de graduarse, Seuss se mudó a Oxford con la intención de obtener un doctorado en literatura inglesa para convertirse en profesor. Sin embargo, nunca se sintió cómodo en Inglaterra, por lo que después de casarse e incitado por su esposa, abandonó sus estudios y regresó a los Estados Unidos para seguir su pasión del dibujo y la escritura. En 1927, mientras trabajaba como dibujante en la revista Judge, Seuss adoptó por primera vez el seudónimo de Dr. Seuss, como un homenaje a su padre, quien siempre deseó que él obtuviera ese grado de estudios. Su primer libro ilustrado, Y pensar que lo vi por la calle por venir, fue publicado en 1937. Sin embargo, su fama no llegaría hasta la década de los 40, cuando comenzó a escribir los libros que lo catapultarían a la fama. Por desgracia, su proceso creativo tuvo que verse interrumpido durante la Segunda Guerra Mundial, debido a que fue discriminado por ser descendiente de alemanes, por lo que decidió entrar a trabajar como ilustrador y animador en el Departamento de Información de Guerra del Gobierno de los Estados Unidos para demostrar su lealtad. Allí, Seuss fue reconocido por escribir la mayoría de los cortometrajes del Cabo Snafu, un personaje de dibujos animados creado por Frank Capra para entrenar y educar a los soldados estadounidenses en temas relacionados con la disciplina, seguridad, higiene y otras cuestiones militares. Este periodo sería clave para el dibujante, debido a que logró adquirir una perspectiva política que se reflejaría en creaciones posteriores. Pero el beneficio más grande que encontraría allí sería trabajar con grandes directores de la Warner Brothers, entre los que destacaban Robert Clampett y Chuck Jones. Trabajar con estos animadores lo llevó a establecer relaciones con el estudio, logrando así que en 1942 viera a la luz el cortometraje Horton empolla un huevo, bajo la dirección de Bob Clampett. Esta primera adaptación animada del universo del Dr. Seuss fue estrenada como parte de la popular serie de cortos Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. El cortometraje está basado en el cuento homónimo, donde se nos cuenta cómo un ave no quiere cumplir con su responsabilidad de empollar un huevo, por lo que engaña a Horton, un elefante que seguirá siendo recurrente en las historias de Seuss, caracterizado por su personalidad noble. El paquidermo termina siendo engañado por el ave y se ve obligado a cuidar el huevo hasta el momento de su eclosión. Una vez que está por nacer la cría, la madre regresa e intenta reclamar a su hijo. Sin embargo, del huevo no termina emergiendo un ave, sino un elefante con alas. En el 43 y 44 se estrenarían los cortos Y pensar que lo vi por la calle por venir y Los 500 sombreros de Bartolomé Cubbins. Ambas producciones destacan por ser las únicas que forman parte de la serie de cortos titulada Puppetoon, que se caracteriza por ser realizada con títeres bajo la técnica del stop motion. El primer corto nos cuenta la historia de un joven llamado Bartolomé Cubbins, quien vive en el reino de Dit. Un día, durante un desfile, el chico se encuentra con el rey Derwin, quien le pide que se quite el sombrero en señal de respeto. Sin embargo, cada vez que Bartolomé se lo quita, uno nuevo aparece en su cabeza.
Este acto inusual ocasiona que arresten a Bartolomé, pero después de diversas situaciones el rey decide premiar su persistencia y lo nombra el guardián de los sombreros. Mientras que el segundo corto narra cómo un niño camina hacia su casa por la calle Porvenir y altera todo lo que ve usando su imaginación, para terminar contando una historia más extravagante de su trayecto. El siguiente cortometraje adaptado sería Gerald McBoing Boing en 1950. Dicha producción nos contaría la historia de Gerald McCloy, un niño que, al cumplir 2 años de edad, todavía no es capaz de hablar ni un poco. En su lugar, solo puede emitir efectos sonoros. Este defecto hace que todos a su alrededor lo rechacen, al punto que decide escapar de su hogar para no ser una molestia. Poco tiempo transcurre de su huida cuando es encontrado por el dueño de una estación de radio, quien le ofrece trabajo haciendo uso de sus característicos efectos en programas radiofónicos. Es ahí cuando se percata que su forma de expresarse no era un defecto, sino una virtud que lo hace ser famoso y querido por todos. Esta producción resalta gracias a que no cuenta con el estilo típico que solía utilizar Seuss en sus obras. Sin embargo, eso no limitó ni la recepción ni la calidad, ya que la cinta logró conseguir el Oscar al mejor cortometraje animado en ese año. Si bien las 2 primeras adaptaciones no fueron de mala calidad, tampoco representaron un gran éxito para promocionar las grandes historias del Dr. Seuss. Sin embargo, esto cambiaría en el año de 1966, donde vería la luz la producción protagonizada por el que puede ser el personaje más popular en toda la carrera del escritor infantil, al punto de convertirse en un clásico navideño a nivel mundial. Cómo el Grinch robó la Navidad fue el primer especial basado en un cuento del Dr. Seuss y nos cuenta la conocidísima historia del Grinch, un ser despreciable que detesta todo lo que represente felicidad. Es así que en vísperas de la Navidad tuvo una idea horrible. El Grinch tuvo una idea maravillosa y horrible, que consistía en suplantar a Santa Claus y robarse todos los regalos de los pobladores de Villa Quién. Tras completar su plan, él esperaba disfrutar del sufrimiento y la tristeza de los Quién. Sin embargo, se percata que el significado de la Navidad va más allá de lo material, al verlos convivir armónicamente, por lo que recapacita y regresa todos los bienes que pensaba destruir. Esta obra, desde antes de ser adaptada, ya contaba con una popularidad muy importante en los Estados Unidos, que impulsó a que el maestro Chuck Jones dirigiera el especial, dando un toque fresco al cuento navideño con una mezcla de su experiencia en la animación y el surrealismo de Seuss, sumado a una banda sonora que se volvió inmortal en la cultura de ese país. La relación entre Seuss y Chuck Jones continuaría hasta 1970 con el estreno de Horton y el mundo de los Quién, donde un 15 de mayo en la jungla de Null, Horton el elefante escuchó un pequeño grito de auxilio proveniente de una partícula que deambulaba por el aire. Al acercarse, logra comunicarse con el Dr. Hooby, quien le explica que en ese diminuto punto se encuentra Villa Quién, donde residen los Quién. Tras entablar una conversación, Horton y el doctor se percatan que ambos viven situaciones similares en cada uno de sus mundos, ya que a ninguno de los dos les creen que exista algo que no es visible. Sin embargo, lo que importa por el momento es poner a salvo a los indefensos Quién, que hasta una brisa podría acabar con ellos, por lo que el doctor le pide a Horton que cuide de la partícula por el bienestar de su población. Es ahí cuando una malhumorada canguro no está feliz con que Horton crea que dentro de las partículas existen personas, por lo que se encarga de que los animales de la jungla encarcelen al elefante y destruyan lo que él protege. Horton, al darse cuenta de esto, alerta al doctor, quien le pide a Villa Quién que hagan todo el ruido posible para que puedan ser escuchados. Al final cumplen su objetivo y terminan siendo escoltados a un lugar seguro, demostrando que una persona es una persona, sin importar su tamaño. En 1971 llegaría la primera adaptación del personaje más representativo del Dr. Seuss. El gato en el sombrero, basado en el libro del mismo nombre, nos cuenta la historia de dos niños quienes están aburridos dentro de su casa un día lluvioso, cuando de repente aparece un gato antropomórfico que busca cualquier excusa para convivir con los hermanos. Sin embargo, el pez de la familia se opone rotundamente a la convivencia con el felino ensombrerado, ya que las travesuras a las que incita el animal comienzan a crear un desorden descomunal. A medida que el problema aumenta, los niños comienzan a preocuparse por cómo reaccionará su madre al regresar a casa.
Finalmente, cuando la situación está al borde del caos, el gato en el sombrero hace uso de su caja mágica y logra restaurar la casa a su estado original al ritmo de una canción que ejemplifica la importancia de la diversión y la imaginación, pero también de asumir la responsabilidad por tus acciones. A pesar de la popularidad del especial, la verdad es que la moraleja no es tan clara como en la versión de Mike Myers, sumado a que los hermanos del 71 no poseen ninguna personalidad, siendo básicamente el mismo personaje. Un año después se estrenaría el especial animado de El Lorax, donde el Dr. Seuss nos narra la historia de un hombre llamado El Unavez y su encuentro con la criatura que habla por los árboles, conocida como el Lorax. La historia comienza con el Unavez, contándole a un niño cómo logró alcanzar la cima del éxito gracias a los Thnit, un producto multiusos ideado por él y fabricado a base de árboles conocidos como trúfulas. Pero por desgracia, su ambición por el dinero y el poder lo llevan a realizar la deforestación completa de un valle, lo que lo hace entrar en conflicto con el Lorax, que constantemente intenta hacerlo recapacitar sobre sus acciones, ya que la contaminación del medio ambiente está dejando sin hogar a muchos seres vivos que habitan en ese lugar. Al final, el egoísmo del Unavez lo hacen terminar con todos los árboles, por lo que le es imposible seguir con la producción de los Thnit, ocasionando que sea abandonado por todas las personas que en su momento solo lo ayudaron por conveniencia. Tras perderlo todo, recapacita de sus errores, sin embargo es muy tarde y no le queda más que afrontar las consecuencias de sus acciones. Al terminar de contar su historia, le entrega la última semilla de trúfula al chico, mencionándole que a menos que alguien como tú se interese de verdad, nada va a mejorar jamás. Este especial me parece una de las mejores obras adaptadas que ha tenido la bibliografía del Dr. Seuss. No solo por la forma en la que muestra la importancia de la conservación del medio ambiente, sino en cómo ejemplifica la responsabilidad tanto individual como colectiva de proteger a la naturaleza y los peligros de la explotación irresponsable de los recursos naturales. Sumado a la representación general del ser humano al no mostrar el rostro de ninguno de los adultos, y como todos formamos parte de ese ciclo de destrucción interminable, a tal nivel que el corto no termina con un final feliz, sino con la incógnita sobre que el futuro permanece incierto. En 1973 se llevaría a cabo la primera adaptación compuesta por 3 historias diferentes dentro de la misma producción. Dr. Seuss on the Loose es un especial animado para televisión que combina 3 historias populares del Dr. Seuss, contando con la participación de El Gato como el presentador de dichos cortos. El primer corto del especial lleva como título Los Snitches, donde se nos presentan a 2 grupos de criaturas, los Snitches con estrellas en el vientre y los Snitches sin estrellas. Esta diferencia entre los seres amarillos los mantiene en un constante conflicto, debido a que los estrellados demeritan y aíslan a los que no son como ellos. Sin embargo, un día, un vendedor llamado el Sr. McBean llega al pueblo con una máquina que puede agregar o quitar estrellas de los vientres de los Snitches. Aprovechándose de la rivalidad y la vanidad de estos seres, el hombre les ofrece la oportunidad de cambiar su apariencia a cambio de un módico precio, por lo que los Snitches sin estrellas, deseando ser aceptados y considerados iguales, acuden a la máquina para obtener su marca distintiva. Pero esto provoca que ahora los Snitches con estrellas se sientan amenazados y quieran eliminar su figura para seguir siendo diferentes. A partir de este punto comienza un ciclo interminable, con los Snitches yendo y viniendo de la máquina, gastando todo su dinero hasta perderlo todo por buscar la aceptación de la sociedad basándose en su apariencia. El segundo segmento sería los Sax, donde nos muestran a un Sax del norte y a un Sax del sur, los cuales se terminan encontrando frente a frente. Sin embargo, ninguno de los dos planea moverse para dejar pasar al otro, lo que los deja en una situación de estancamiento sin llegar a un acuerdo. No obstante, durante su pelea el mundo a su alrededor se mantiene en evolución, mientras ellos siguen inmóviles, resaltando la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad en la resolución de los conflictos. Hasta el final se encuentra la historia que posiblemente tenga menos trasfondo de las 3, pero que resalta por ser la adaptación del libro infantil más vendido en toda la historia de los Estados Unidos. Huevos Verdes con Jamón nació de la imaginación del Dr. Seuss, gracias a una apuesta que le hicieron, la cual consistía en realizar un nuevo cuento con menos palabras que las usadas en El Gato en el Sombrero, relato que solo contaba con 236.
Tras recibir el reto, el Dr. Seuss escribió Huevos Verdes con Jamón, realizado con tan solo 50 palabras, de las cuales 49 son monosilábicas. La adaptación, igual que el libro, nos cuenta cómo Sam Yam, un apasionado de los huevos verdes con jamón, intenta convencer a Guy M.I. para que los consuma, negándose en reiteradas ocasiones. Sin embargo, al final cede y descubre que en realidad juzgaba la comida sin tener una razón real. 2 años después se estrenaría La Autopista Hoverbloop, cortometraje que resaltaría por ser la primera producción animada del Dr. Seuss que no cuenta con un libro en el que se hayan basado. La historia nos cuenta cómo el señor Hoverbloop, un despachador de niños, le brinda la oportunidad a un futuro recién nacido de ver lo que le depara en la Tierra, mostrándole cómo el lugar donde escoja nacer y a qué decida dedicarse tendrá repercusiones importantes mientras crezca, por lo que revisan todas las consecuencias de la vida, pero también los pequeños placeres de la misma, volviéndose un éxito entre estudiantes universitarios. Si pensabas que el Grinch solo aparecía en su popular cuento, estabas equivocado, debido a que se convirtió en un personaje recurrente en distintos relatos, siendo Halloween is Grinch Night el segundo especial para televisión protagonizado por el Ser Verde y que funge en el universo de Seuss como una precuela a la aventura navideña. La historia comienza con la llegada de la noche de Halloween, cuando el Grinch despierta de su sueño y decide bajar de su montaña para sembrar el miedo y el caos en Villa Quien. Durante su viaje se encuentra con Euchariah, un joven perdido que decide enfrentarse al Grinch para evitar que aterrorice la ciudad. A pesar de los intentos del malhumorado Ser Verde por asustarlo, Euchariah demuestra valentía y no se deja intimidar por los trucos sucios del Grinch, logrando al final que regrese a su montaña. Continuamos con la producción más extraña y olvidable de todas las historias del Dr. Seuss, que igualmente fue escrita exclusivamente para la televisión. Pontopel Puck, Where Are You? Es una cinta que nos cuenta la rara historia de Pontopel Puck, un joven que arruina su primer día en una fábrica que se encarga de embotellar pepinillos. Tras ser despedido, es visitado por un hada que le da un piano mágico para escapar de sus problemas, pero igual vuelve a arruinar todo, aprende su lección sobre la vida y termina regresando a la fábrica del inicio. La historia se desarrolla de una manera muy confusa, donde Pontopel se ve envuelto en una crítica al capitalismo en el que nos vemos arropados mientras crecemos, pero aún así este trasfondo no salvó al especial de morir en el olvido. Si eres fan de las franquicias combinadas como Alien contra Depredador, te encantará este especial, donde se juntan los dos personajes más populares del Dr. Seuss. La historia se resume en una convivencia entre el gato y el Grinch, donde claramente el Grinch detesta la actitud alegre del gato, por lo que decide intentar llevarlo a la locura, y aunque el felino busca ayudarlo psicológicamente, no logra llegar a ningún lado hasta que le recita una canción sobre su madre, siendo el único punto débil del Grinch. Tras recordar su infancia, el Ser Verde recapacita y decide dejar de ser malvado una vez más. Tras realizarse tantas adaptaciones de las historias del Dr. Seuss, el escritor había incrementado su legado como un icono de la literatura infantil. Sin embargo, en 1989 le llegaría la oportunidad a uno de sus relatos más controversiales por su gran crítica política, sumado a que la persona que se ofrecería para dirigir el corto sería nada más y nada menos que Ralph Bakshi, conocido por ser el padre de la animación para adultos. The Butter Battle Book, o La Batalla de la Mantequilla, nos planta en medio de un conflicto entre los Jukes y los Sooks, seres aparentemente iguales, con la única diferencia que los Jukes comen estrictamente su pan con mantequilla en el lado de arriba, mientras que los Sooks lo hacen por el lado de abajo. Estas simples e insignificantes diferencias hacen que ellos vivan enemistados y en constante conflicto al punto de separar sus pueblos por un muro. Tras la provocación de un Zook hacia un oficial Juk, comienza un conflicto sin ninguna consecuencia real, debido a que la pelea solo consiste en que cada poblado diseñe un arma nueva más poderosa y destructiva que la que mostró su contrario, pero sin hacerse ningún daño físico. El conflicto sigue escalando hasta que ambos lados consiguen la creación de la Bitsy Big Boy Boomeroo, que básicamente es un artefacto en forma de una semilla roja que representa las armas nucleares que eran una constante amenaza durante la Guerra Fría. Tanto los Jukes como los Sooks amenazan en atacar a su contrario con esta arma de destrucción masiva. Sin embargo, ninguno se atreve a soltar el primer golpe hasta que el otro lo haga, terminando así el corto y dejándonos con la duda de si en verdad ese será el final.
La maestría de Ralph Bakshi, sumado a la sátira del conflicto que en esos años significaba el inicio de una tercera guerra mundial, convierten al corto en una joya que sale del esquema infantil que caracterizaba al Dr. Seuss gracias a sus obras más populares y que lo plantan como el caricaturista político que en realidad era. La importancia del especial no solo residía en su calidad, debido a que Geisel confesó nunca haber estado totalmente convencido de las adaptaciones que les realizaban a sus historias hasta que vio lo que Bakshi logró, catalogando a la cinta como la única aprobada por él. Tristemente, el libro de la Batalla de la Mantequilla sería la última adaptación que el Dr. Seuss pudo ver, debido a que perdería la vida el 24 de septiembre de 1991 a la edad de 87 años, tras agravarse los síntomas de un cáncer que le habían diagnosticado anteriormente, estableciendo así un antes y un después en la literatura estadounidense. Claramente, las adaptaciones basadas en sus historias no se detendrían con la muerte del escritor, por lo que en 1995 se estrenaría Daisy Head Macy, el último especial para la televisión que se haría de los relatos de Seuss. El corto nos cuenta la historia de Macy, una niña a la que un día le crece una margarita en la cabeza sin ningún motivo aparente. Este acto inesperado la lleva a ser el centro de atención y sufre las consecuencias de tener esta peculiaridad, pero el sufrimiento no duraría mucho, ya que poco a poco se percata que la flor la convierte en una persona única, por lo que se vuelve famosa internacionalmente. Al final termina sintiéndose abrumada por recibir tanta atención que ella no deseaba, por lo que se da cuenta que el único lugar que la hará feliz es estar junto a sus seres queridos. Un año después se estrenaría la primera serie perteneciente al universo animado del Dr. Seuss, titulada The Wubulous World of Dr. Seuss. Dicha producción fue emitida en televisión entre el 96 y el 98 por Nickelodeon y se caracterizaba por combinar animación 2D con títeres, donde cada episodio el gato interactúa con una variedad de los personajes más populares de Geisel, incluidos Horton, el Grinch y muchos otros. La temática de la serie estaba centrada en promover valores como la amistad, la colaboración y la importancia de ser uno mismo, claramente enfocada a un público infantil. Tras terminar la producción de la serie, llegaría un momento muy complicado para las historias basadas en el universo literario de Seuss, debido a que no solo se estrenarían en la pantalla grande los primeros largometrajes, sino que también dejarían de ser adaptaciones animadas y pasarían a ser live action. Sin embargo, la producción de estas dos películas harían que la viuda de Geisel se negara a seguir brindando los derechos de las historias de su difunto esposo porque consideraba que las cintas no eran representaciones respetuosas. Esto haría que desde el estreno en 2003 de El gato en el sombrero, no hubiera ninguna producción inspirada en ningún personaje de Seuss durante varios años. Hasta que en el 2008, el extinto Blue Sky Studios logró conseguir los derechos de Horton y el mundo de los Quién, para así realizar el primer largometraje animado del escritor. Claramente la película se tomaría muchas libertades creativas para lograr hacer una historia suficientemente larga, pero en general la cinta sigue siendo el mismo relato de Horton el elefante protegiendo una partícula donde asegura que existe gente diminuta y nadie le cree. Las diferencias más recalcables comienzan con el cambio del serio y algo aburrido Dr. Hooby por Ned, el alcalde de Villa Quién, un personaje más extravagante y carismático, que le da a la cinta un toque más divertido y ofrece mayor protagonismo a los Quién, al mostrarnos cómo opera la ciudad. Posiblemente lo que no termina de cuadrar y que ha envejecido de una mala manera es el intento de agregar referencias a la cultura pop para lograr hacer a la película más relevante en la época que se estrenó. Pero fuera de eso, las libertades creativas que se tomó Blue Sky dejaron una buena cinta que logra superar a su primera versión. Después del primer largometraje se estrenaría The Cat in the Hat Knows a Lot About That, segunda serie animada de televisión que se emitió desde 2010 hasta 2018 y que sigue las aventuras de El Gato junto a sus amigos Nick y Sally. En la serie, cada episodio se centra en el felino llevando a Nick y Sally a lugares mágicos, donde exploran el mundo natural y aprenden sobre diversos conceptos científicos. Los años pasarían y Blue Sky desistiría de seguir produciendo cintas del Dr. Seuss, por lo que Illumination alzaría la mano y terminaría por comprar los derechos de las historias para así llevar a la pantalla grande al Lorax. Y como ocurrió con Horton, claramente tendrían que realizar diversos cambios para lograr expandir la historia de concientización ambiental, pero en esta ocasión los cambios no fueron tan acertados.
Para empezar, le agregaron un trasfondo al niño con el que dialoga el Lunavés, y ahora él será quien moverá la trama en esta versión. Dicho niño, que originalmente no poseía un nombre, ahora es conocido como Ted y vive en Thneedville, una ciudad completamente artificial donde hasta el aire es vendido a sus ciudadanos. Tras vivir en ese entorno, Ted se embarca fuera de la ciudad y logra conocer a Lunavés, solo con la finalidad de sorprender a la chica que le gusta porque desea entregarle un árbol de verdad. A partir de ahí comienza la historia que ya se había visto en la primera adaptación, donde llega el Lorax e intenta que Lunavés detenga sus planes de deforestar el bosque de trúfulas. Tras fallar, el guardián de los árboles entrega la última semilla a Lunavés, quien termina dándosela al niño, el cual logra plantar el árbol en medio de la ciudad, cumpliendo su objetivo. Ok, si bien no es la peor película del mundo, algo que no se le puede perdonar a la cinta es que se le fue arrebatado todo su verdadero significado por intentar crear una película taquillera, debido a que el mayor pecado de la cinta fue dar un trasfondo a todos los seres humanos, ya que eso tumba el relato original que no intentaba ser empático con la sociedad, sino mostrar que todos somos parte de la destrucción del medio ambiente en mayor o menor medida. La existencia de todos los nuevos personajes, sumado al cambio en el desarrollo de dos de los protagonistas, nos da una historia totalmente diferente. Sin embargo, el mayor cambio sucede al final de la cinta, debido a que en la versión de 2013 podemos ver los frutos del cambio, con el Lorax volviendo y haciendo las paces con él una vez, mientras se muestra cómo todo vuelve a la normalidad. Contrario a como sucede en la primera adaptación, donde no aparece nada de eso, ejemplificando que es un final incierto y que no es algo que podría suceder de la noche a la mañana. Y repito, no es una mala película, pero por desgracia cayó en las manos de Illumination, que solo está enfocado en hacer películas rentables sin importar muchas veces el contenido. Una vez más, habría un largo periodo sin que nada del Dr. Seuss se produjera, a pesar de que Lorax fue una cinta que el público recibió de muy buena manera. No sería hasta el 2018 que se estrenaría una nueva adaptación de El Grinch, que por desgracia se posicionaría como la que posiblemente sea la producción más mediocre de las historias de Geisel. A diferencia de la primera adaptación de 1966, aquí se intentó enriquecer a los personajes secundarios, siendo la principal afectada Cindy Lou, la pequeña con quien convive el Grinch mientras realiza su robo navideño. En esta versión, Cindy no es una niña pequeña e indefensa, ya que la podemos ver como alguien más independiente, teniendo el principal objetivo que su madre logre tener más tiempo para su familia, porque se esfuerza demasiado en el día a día. Al final, estos cambios me parecieron muy positivos, ya que logran generar mayor empatía del espectador hacia los Quien y nos dan una razón verdadera para entender los motivos por los que el Grinch cambia de opinión y decide compadecerse de ellos. Pero fuera de eso, realmente la cinta no aporta nada nuevo al popular cuento, siendo el principal error el protagonista, quien en las versiones anteriores comenzaba siendo un verdadero villano que odiaba la Navidad por el simple hecho de existir la festividad y ver cómo los Quien se regocijaban. Sin embargo, en su última versión establecen que no es alguien malo, sino una víctima de la sociedad que sí podría ser amado y acoplado, pero su pasado traumático se lo impide. Algo similar a la versión de Jim Carrey, pero de una manera menos cruel y más deprimente. Al final, la cinta sería un fracaso en todos los sentidos, al nivel que Illumination optaría por no renovar los derechos de las historias del Dr. Seuss, siendo este el último largometraje hasta la fecha basado en sus cuentos. La última adaptación animada que tendría el universo del Dr. Seuss sería la serie exclusiva de Netflix Huevos Verdes con Jamón del 2019. La serie claramente no sería lo mismo que en el especial de televisión visto en 1973, debido a que si bien permanece el tema central de que Guy pruebe el platillo exótico de Sam, aquí la historia sería más extensa, agregando nuevos personajes y contando una historia alterna donde los dos protagonistas intentan devolver a un extraño animal a su hábitat natural. La serie resultaría un éxito para la plataforma de streaming, por lo que una segunda temporada se estrenaría y ahora Sam y Guy se embarcan en otra aventura hacia Flubria del Este para recuperar un orbe conocido como el Mukalakamu y así detener la guerra entre las naciones de Yukia y Sukia, que si te suenan familiares es porque son las mismas de la historia del libro de la batalla de la mantequilla.
De esta serie no pienso hablar mucho, debido a que considero fielmente que los cuentos del Dr. Seuss no están hechos para ser adaptados en este formato, debido a que su verdadera magia reside en su breve y tajante forma de retratar aspectos sociales en una historia disfrazada de un cuento infantil, la mayoría de las veces. Esto claramente no aplica a las anteriores series, debido a que ahí solo se utilizan a sus personajes para presentar un programa educativo infantil. Actualmente quien posee los derechos de sus historias es Warner Animation, y desde el 2018 se encuentran trabajando en una supuesta película animada del gato en el sombrero. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce mucho sobre dicha cinta, así que no queda más que esperar. Ojalá sigamos teniendo adaptaciones de calidad, y podamos disfrutarlas con felicidad, porque cada historia merece ser contada, y en la pantalla grande su grandeza ser mostrada. Déjame en los comentarios cuál es tu adaptación favorita del Dr. Seuss y comparte el video con alguien que desconozca las historias del escritor. Esto es todo de mi parte, mi nombre es R y esto es El Faro Fundido.